Bienvenidos de nuevo a Estudios sobre la Neutralidad. Esta noche nos acompañan de nuevo el Dr. Pietro Hakarian, un buen amigo del programa, y por primera vez Eldar Mamedov, investigador no residente del Instituto Quincy y miembro del Consejo Pugwash de Ciencia y Asuntos Mundiales. Pietro, Eldar, bienvenidos. Pascal, gracias por invitarme. Y de hecho, gracias por invitar a Eldar, porque es uno de los principales expertos que puede hablar sobre esta cuestión de Irán y Azerbaiyán y todo eso. Me alegra mucho que hayas podido traerlo al programa. Así que, caballeros, muchas gracias por la compañía y espero con ganas una gran conversación. Gracias. Un placer. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Y me alegra mucho, ya sabes, porque en realidad esta fue una idea de Pietro. Es una idea maravillosa, Pietro. Y Eldar, empecemos contigo. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu relación con Azerbaiyán e Irán? Tengo entendido que estuviste en Irán no hace mucho. ¿Podrías darnos un poco de tu trayectoria y luego tu análisis sobre la situación de la parte azerbaiyana de Irán hoy mientras hablamos en este 30 de marzo, un mes después del inicio de la guerra? De acuerdo. En cuanto a mi trayectoria, llevo más de 15 años moviéndome por el Parlamento Europeo, lo que incluyó la organización de misiones del Parlamento Europeo a Teherán, varias de ellas en tiempos más favorables, cuando la UE e Irán aún mantenían un diálogo político y diplomático adecuado. La diplomacia interparlamentaria era una de las ramas de ese diálogo. Evidentemente eso ya no ocurre, pero podemos volver sobre ello. También participé en la redacción de decenas de resoluciones del Parlamento Europeo sobre Irán. Así que no todos ellos tenían el mismo valor, por decirlo suavemente, pero eso forma parte de mi historia. Y de hecho he estado en Irán en casi 2 docenas de ocasiones. Creo que en total unas 17 veces, incluidas 2 el año pasado. La primera fue a finales de mayo, en realidad, lo que me convirtió en uno de los pocos analistas occidentales que visitaron la República Islámica antes de que Israel lanzara su guerra contra Irán, conocida como Guerra de los 2 días en 2025, y en eso participé en ellos. La conferencia fue organizada por el Foro de Diálogo de Teherán, que forma parte del principal grupo de expertos, el Instituto de Estudios Políticos Internacionales, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. Luego estuve de nuevo en Irán el año pasado, en noviembre, lo que una vez más me convirtió en uno de los pocos investigadores occidentales que visitaron el país después de la guerra. Y por supuesto, me proporcionó una visión bastante valiosa de cómo pensaba la élite política, de cómo veían la situación en aquel momento, lo que ayuda a comprender su estrategia y las medidas que están tomando ahora. Pero creo que igual de valiosa, si no más, fue la oportunidad de viajar más allá de Teherán, concretamente a las zonas del norte, que muy pocos visitantes de Irán llegan realmente a conocer. Si acaso, cuando la gente visita lugares más allá de Teherán, suele ir a Isfahán, Shiraz o Persépolis, los monumentos históricos más conocidos. Muy pocos van a Tabriz o Ardabil, en el norte, pero esas son zonas muy ricas en cuanto al entramado étnico y religioso que existe allí. Así que fue una visita bastante reveladora. No era mi primera vez en la zona de Azerbaiyán iraní, pero la primera fue hace más de 10 años, así que fue muy útil obtener impresiones actualizadas. Y sigamos por ahí. Quiero decir, ¿cuál es la impresión desde allí? Porque hemos tenido todas estas conversaciones sobre, ya sabes, que Azerbaiyán está reuniendo o preparando sus tropas en su lado de la frontera. Pero hasta donde entiendo, en realidad hay más azerbaiyanos étnicos viviendo en Irán que en Azerbaiyán. Entonces, ¿cuál es la situación en torno a Tabriz y esos lugares? ¿Hay algún tipo de separatismo en marcha?
No, esto no es una propuesta seria. Los azerbaiyanos iraníes han sido parte integrante de la historia de Irán durante siglos. No olvidemos que algunas de las dinastías monárquicas más destacadas de la historia de Irán eran de origen túrquico, o como ellos dirían, azerbaiyano, como los safávidas, por ejemplo, o los Qajar, la dinastía que gobernó antes de que los Pahlaví llegaran al poder. ¿Eso los convierte en azerbaiyanos? Por supuesto que no. Son iraníes que resultan ser étnicamente azeríes, que tienen su propio idioma, al que llaman turco. Por supuesto, no es el turco de Estambul, es el turco de Tabriz o de esa zona. De hecho, rara vez utilizan o azerbaiyano como marcador de identidad. Así que, esencialmente lo que son es turcos iraníes, con el énfasis en iraníes. La gran mayoría se siente fuertemente identificada con el Estado iraní. No olvidemos tampoco que el actual líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, es de origen azerí. El presidente, Masoud Pezeshkian, es de origen azerí. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que también fue asesinado por los israelíes durante la guerra de 2024, Mohammad Ali Bagheri, también era de origen azerí, nació en Tabriz. Y curiosamente, en el caso de Bagheri, también fue alguien que visitó Persépolis e hizo de ello todo un acontecimiento para expresar su sentimiento nacionalista como turco-iraní. Y eso es muy típico. Los azeríes iraníes, azerbaiyanos, turcos, como se les quiera llamar, la gran mayoría de ellos son fervientes patriotas iraníes. Ethnomusicny Park with cimiento panturquista no existe en absoluto. Sí existe. And although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. That doesn't mean that the pan-Turkist sentiment does not exist at all. It does exist. There are TV channels who beam Canales de televisión emitidos desde fuera de Irán. Hay uno con sede en Estados Unidos llamado Gunas TV, que es la televisión del Azerbaiyán del Sur. Algunas personas lo ven por antena parabólica o por otros medios. Pero no puedo decir que, estando en Tabriz o en Ardabil, se sienta una afinidad fuerte con la República de Azerbaiyán, con su presidente Aliyev, ni una inclinación a separarse de Irán. De hecho, muchos azerbaiyanos iraníes bromean. ¿Por qué querríamos unirnos a Bakú si podemos gobernar Teherán? Y eso en muchos sentidos es cierto, porque muchos de ellos, acabo de mencionar 3 ejemplos, pero podría seguir y seguir. Por ejemplo, a otro nivel, el mejor futbolista y máximo goleador de la historia de Irán es Ali Daei, y es de Ardabil, así que también es de origen azerbaiyano. Hay tantos ejemplos como este que simplemente no tienen ningún sentido. De hecho, nadie en Irán plantea la cuestión en términos de etnicidad. Es un concepto completamente importado, uno que se promovió durante la Unión Soviética. El conflicto irano-azerbaiyano se presentó como una parte de Irán que supuestamente estaba lista para ser liberada del yugo persa. Esa fue la narrativa difundida durante la época soviética en los libros de texto de Azerbaiyán soviético. Y luego, cuando se estableció la República Independiente de Azerbaiyán, tras la disolución de la Unión Soviética, las nuevas élites aceptaron esta narrativa como uno de los mitos fundacionales del Estado azerbaiyano, especialmente el movimiento nacionalista, que llegó primero al poder después de la disolución, bajo la presidencia de Abulfaz Elchibey. Under the president Abulfaz Elchibey, Ellos y sus sucesores políticos en la actual República de Azerbaiyán siguen estando muy comprometidos con esta idea del Azerbaiyán del Sur. En cierta medida, el gobierno de Ilham Aliyev ha incorporado esta narrativa a su propio discurso. Pero en el caso de Aliyev es algo más oportunista que verdaderamente apasionado o ideológico. La cuestión es que toda esta narrativa del Azerbaiyán del Sur es, por así decirlo, una especie de debate interno en Bakú, una cámara de resonancia. No tiene literalmente ningún impacto ni influencia entre los azerbaiyanos iraníes.
De hecho, la primera vez que visité esas regiones de Irán, hace más de 10 años, cuando saqué el tema del Azerbaiyán del Sur, la gente se mostró realmente sorprendida al saber que tal concepto siquiera existía. Así que para resumir, diría que no se trata de una propuesta seria. Y por cierto, la guerra reciente ha demostrado una vez más, y espero que de forma concluyente, que el Azerbaiyán del Sur no es más que una quimera. Porque si creyéramos la narrativa, existirían hasta 70 millones, o según algunos 40 millones, de azerbaiyanos iraníes. Por cierto, si escuchas a algunos de esos nacionalistas azerbaiyanos, podrías llegar a creer fácilmente que la mayoría de la población de Irán es de origen étnico azerbaiyano o turco. Sí, pero esa es la naturaleza de todos los nacionalistas étnicos: exagerar e inflar las cifras para reforzar su argumento. Pero si realmente ese fuera el caso, si esos decenas de millones de personas estuvieran dispuestos a rebelarse en nombre de separarse de Irán, establecer una entidad independiente o unirse a la República de Azerbaiyán, entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no hubo ningún levantamiento? Recuerda que hubo protestas generalizadas contra el gobierno iraní, y poco después se produjo la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán. Así que uno pensaría, podrían haberse dado mejores condiciones para un levantamiento de ese tipo, si realmente hubiera una base para ello. El hecho de que no ocurriera es, creo, una prueba concluyente, si es que alguna vez se necesitó, de que este concepto simplemente no es una propuesta seria. Sí, también quiero añadir una cosa más a eso, porque como mencionaba Eldar, esta idea del Azerbaiyán del Sur fue promovida durante la época soviética. Hubo incluso un momento durante la Segunda Guerra Mundial en que el fundador de la dinastía Pahlavi, Reza Shah, fue derrocado por los británicos y la Unión Soviética para asegurar el suministro de ayuda militar a través de Irán. Y al final de la guerra, en 1946, la Unión Soviética intentó promover una República Popular de Azerbaiyán en el norte de Irán. Así que existe esta historia que los iraníes conocen, la de actores externos que intentan fomentar entidades separatistas en el norte de Irán. Y no solo eso, al mismo tiempo también se estaba fomentando la República Kurda de Mahabad. Finalmente, ya sabes, los soviéticos llegaron a un acuerdo con el Shah y todo aquel episodio terminó. Y ahí se acabó. Pero nunca ha habido un intento serio, como dice Eldar. Nunca ha habido un impulso serio por la independencia del Azerbaiyán iraní. Para que te hagas una idea, Pascal, el nivel de integración de los azerbaiyanos con Irán es casi como, históricamente hablando, el de los ucranianos con los rusos, como cuando teníamos a alguien como Mikhail Gorbachev, que era en parte ruso y en parte ucraniano. Su esposa es completamente ucraniana. O quizá otro ejemplo podrían ser los manchúes en China, cómo se integraron históricamente en la historia y la cultura chinas, como con la dinastía Qing y todo eso. Así de profundamente integrada está Irán. Es algo central, realmente. Quiero decir, así de profundamente integrada está Azerbaiyán iraní en la historia de Irán. E incluso alguien como Musavi, el líder de la oposición del Movimiento Verde 2009, él mismo era de ascendencia azerbaiyana o de origen irano-turco. Así que sí, Eldar te dio un resumen perfecto de ello. Sí, absolutamente. Entonces, ¿cómo afecta esto, Pietro? ¿Cómo afecta esto, en tu opinión, ahora también al desarrollo de la guerra? Es decir, el mero hecho de que Irán sea una sociedad multiétnica, funcional y que funciona bien, a diferencia, digamos, de Siria, donde se pudo ver cómo se enfrentaban entre sí las distintas etnias, especialmente los kurdos, ¿verdad? Y luego fueron abandonados como una patata caliente en cuanto dejaron de ser útiles para Estados Unidos. Pietro, ¿cómo ves que se desarrolle eso? Y quizá una cosa más. Existe también una minoría armenia que viva en Irán, en realidad.
Absolutamente sí, la hay, y está muy integrada en Irán. De hecho, el gobierno iraní muestra una gran deferencia hacia la población cristiana armenia. Son muy tolerantes con la comunidad cristiana. Incluso inauguraron una estación de metro en honor a la población cristiana armenia de Irán. Y los sitios históricos armenios, los monasterios, como el monasterio de Sant Tadeo en el norte de Irán, están muy bien conservados por el gobierno iraní. Incluso se considera un lugar sagrado por la población azerbaiyana iraní. Así que eso resulta bastante interesante. Y para darte un ejemplo inverso, dentro de la propia Armenia, puedo decírtelo porque estoy aquí en Ereván, hay mucha simpatía hacia Irán en Armenia a raíz de esta guerra. Hasta el punto de que, si vas a la Mezquita Azul en la avenida Mashtots de Ereván, hay una especie de memorial improvisado dedicado a quienes murieron en la guerra, que básicamente muestra apoyo a Irán frente a esta guerra de agresión. E incluso hay uno dedicado a las escolares que murieron en Mianeh. Así que en realidad, la religión no es una buena forma de dividir a la gente aquí. Quiero decir, en los comentarios occidentales a menudo se centran en los armenios cristianos frente a los musulmanes o lo que sea. Pero en un caso como este, como puedes ver, la religión no es un factor decisivo. ¿Puedo intervenir en eso? Vale, adelante, Aldo. Vale, no. Es justo la ocasión perfecta para intervenir, porque de hecho, durante el viaje que mencioné el año pasado al Azerbaiyán iraní, visité precisamente esos monasterios, Sant Tadeo, San Esteban, la Capilla del Pastor, y la impresión que tuve fue exactamente la que describió Pietro. Esos lugares no solo están bien conservados, sino que también son muy apreciados. Se pueden ver tanto fieles cristianos armenios como visitantes musulmanes. Y la mayoría de esos visitantes que estaban allí simplemente fueron turistas, Rojidir en turco azerí. Algo que resulta difícil de imaginar al otro lado de la frontera, en la supuestamente laica, moderna e ilustrada República de Azerbaiyán, donde esas iglesias y otros monumentos del patrimonio armenio fueron simplemente destruidos. Así que fue, diría yo, bastante fascinante estar en esos lugares, literalmente junto al río Arax, que constituye la frontera natural entre Irán y la República de Azerbaiyán, con vistas directas al otro lado del río. En la región de Najicheván, que se ha hecho tristemente sobre destrucción de muros khachkares armenios, las lápidas serdes. Y hubo incluso un gran reportaje en The Guardian allá por, creo, 2006. Así que aquí está este contraste, y creo que es muy importante destacarlo, porque la narrativa que recibimos en los medios occidentales, especialmente en el periodo previo a la guerra, es la de demonizar a Irán. Ese lugar horrible que odia a los cristianos, odia a los judíos, mata a todo el que no sea musulmán y básicamente quiere que te conviertas en yihadista si quieres seguir con vida. Nada podría estar más lejos de la verdad. Y la situación, el destino de la comunidad armenia en particular, es un ejemplo llamativo de ello. Ahora bien, no quiero exagerar y decir que hay una armonía perfecta y ningún problema. Por supuesto que hay problemas, pero los problemas a los que se enfrentan los iraníes cristianos son en realidad los mismos que afrontan los iraníes de otras confesiones. Existen, por supuesto, algunas disposiciones discriminatorias. Por ejemplo, un cristiano no puede convertirse en líder supremo en la República Islámica, y hay algunas otras. Pero creo que lo importante es poner las cosas en perspectiva, situarlas en su contexto. Si se compara la situación de la población cristiana en Irán con la de otros países de la región, especialmente los vecinos, la diferencia es bastante notable, y diría que es favorable a Irán. Absolutamente. Además, otra cosa, Pascal. Solo quiero añadir esto.
Sabes, mencioné la Mezquita Azul en Ereván. Es un legado de la historia del dominio iraní sobre el este de Armenia. De hecho, fue restaurada como un esfuerzo de colaboración entre el gobierno armenio y el gobierno iraní, y ahora funciona como un centro cultural iraní. También presta servicio a los trabajadores iraníes que asisten a la mezquita aquí en Ereván. Pero hay algo más que quiero mencionar. Preguntaste cuál es la diferencia entre Irán y un país como Siria, o no sé, Irak o Jordania, o algo así. Pues bien, la realidad es que Irán, Pascal, y por eso Trump cometió un grave error de cálculo con esta guerra. Irán es como un estado civilizacional, es Persia. Las fronteras de Irán han permanecido más o menos inalteradas durante siglos. Así que las fronteras que tenemos hoy, con la excepción de las zonas al norte del río Arax, Transcaucasia, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, todo eso, con muy pocas excepciones, son básicamente las mismas que se habrían visto en la época del Imperio Safávida. Incluso la famosa frontera entre Irán e Irak, o entre Irán y Turquía, sigue siendo un legado de la antigua frontera de 1639 entre el Imperio Otomano y el Imperio Safávida. Así que lo que tenemos aquí, Pascal, y esto es algo sobre lo que Eldar también puede opinar, es un estado civilizacional. No es simplemente algo creado por el acuerdo Sykes-Picot ni nada por el estilo. No es en absoluto un país nuevo. Es un país muy, muy antiguo, cuyas fronteras han permanecido más o menos inalteradas durante siglos, incluso retrocediendo en el tiempo. Resulta sorprendente cuando se observa la antigua historia de Irán, cuando se mira Partia y al periodo del Imperio Romano y sus dirigentes. Quiero decir, puedo hablar de esto. Intentaron sin éxito conquistar Irán. Así que, incluso en la historia, ya sabes, Craso intentó lanzar una campaña contra Irán. Quería pasar por Armenia. El rey armenio, Artavasdes-Wozens, déjame reformularlo. El rey Artavasdes-Mons de Armenia invitó a Craso a pasar por Armenia. Pensaba que esa era la mejor ruta para él. Pero Craso decidió que no iba a hacerlo, que iría por Mesopotamia en su lugar, ¿verdad? Porque no quería verse, ya sabes, esa algaut de proteger a Armenia o lo que fuera. Pero al final, eso resultó ser un error fatal, y fue derrotado de manera decisiva. Mientras tanto, Irán y Armenia alcanzaron su propia especie de paz separada mediante una alianza matrimonial y la representación de una obra griega, en realidad en Armenia. Artavasdes-Mou estaba allí con el rey parto y sirvieron la cabeza de Craso en una bandeja. Así que eso demuestra la insensatez de intentar conquistar Irán a lo largo de la historia. Además, Cleopatra animaba a Marco Antonio a enfrentarse a Irán. Julio César, antes de ser asesinado en los idus de marzo, estaba pensando en emprender una campaña contra Irán. Así que este es un país muy, muy, muy antiguo. Y pensar que Trump, de entre todos, podría tener éxito donde Marco Antonio no lo tuvo, me parece increíblemente absurdo, por decirlo suavemente. Eldar, can you speak to this? Eldar, ¿puedes hablar sobre esto? Quiero decir, la antigüedad de Irán, lo que esto también hace con un pueblo. Sabes, yo vengo de un lugar, los suizos, que remontan sus raíces a unos 800 años atrás, pero ahora sabemos más o menos que 600 de esos 800 son en gran parte mitología inventada. No es que no estuvieran allí, pero la narrativa nacional, la Suiza moderna, es básicamente la de un país de 200 años. Funciona, pero es relativamente joven en la forma en que la conocemos hoy. Irán, en cambio, ¿qué efecto tiene esto en la manera en que la gente allí piensa sobre la tierra en la que vive y la responsabilidad que tiene? Y solo quiero señalar, como Marandi repite, que Irán es el único estado que realmente apoya a Gaza y a los palestinos, aunque la mayoría de ellos sean suníes e Irán sea chií. Pero él dice que eso no importa, porque se trata del pueblo, no del tipo de transgresión. ¿Puedes hablar sobre eso? Bueno, sobre el primer punto, Irán como estado civilizacional, en realidad hay poco que añadir.
Creo que Pietro ofreció una excelente visión general y estoy totalmente de acuerdo con ella. No hay mucho más que añadir. En cuanto al punto planteado por el profesor Marandi, diría que afirmar que existe unanimidad en Irán respecto a Gaza y en general a la cuestión palestina sería una exageración. La base es que efectivamente la inmensa mayoría de los iraníes, al igual que la gente en otras partes del mundo, son muy críticos con el genocidio perpetrado por Israel en Gaza. Así que en gran medida no hay disenso en ese aspecto. Ahora bien, ¿hasta qué punto Irán debería implicarse y hasta qué punto debería haber hecho de la cuestión palestina un pilar de su política exterior? Es algo debatible. Y de hecho, no es un debate nuevo. Lo interesante, sin embargo, es que las narrativas que se están promoviendo para justificar una guerra contra Irán se basan en gran medida en las perspectivas israelíes, en la forma en que los israelíes ven las cosas. Ven un régimen que desde hace 47 años ha exigido la destrucción del Estado judío y utilizan eso para reforzar su argumento a favor de eliminar el régimen. Pero esa narrativa tiene muchos agujeros. Es incompleta, por decirlo suavemente, porque hubo periodos en la historia de Irán, concretamente en la historia de la República Islámica, en los que las autoridades mostraron más flexibilidad en esta cuestión. Por ejemplo, durante la presidencia de Mohammad Khatami, Irán adoptó una postura según la cual aceptaría cualquier acuerdo entre Israel y los palestinos que los propios palestinos aceptaran. Y sin embargo, eso se pasó completamente por alto en la narrativa que presenta a Irán como un Estado terrorista empeñado en destruir Israel. Ahora bien, sin duda, la enemistad hacia Israel es uno de los pilares de la identidad de la República Islámica, no solo de su política exterior. Y puede haber, ya sabes, múltiples razones para ello, no solo relacionadas con Gaza, sino también históricas. El Mossad, por ejemplo, fue fundamental en la creación de la policía secreta del Shah, la Savak, conocida por su brutalidad y por torturar a los disidentes. Muchas de las personas que más tarde formaron parte de la élite de la República Islámica, clérigos y otros, habían pasado por las prisiones del Shah y habían sido torturadas por la Savak, que a su vez había sido entrenada por el Mossad. Así que también existe, ya sabes, ese elemento psicológico personal que ayuda a explicar, en cierta medida, la intensidad de los sentimientos. Pero el punto que quiero destacar es que incluso en este tema, incluso en la cuestión de Israel y Gaza, hubo momentos en los que el régimen iraní mostró algo más de flexibilidad. El problema es que cada vez que Irán se mostraba dispuesto y preparado para una distensión con Occidente, y esos intentos, de hecho, fueron constantes desde la época de Hashemi Rafsanjani, a principios de los años 90, culminando con el Shotse Poa en 2015. Cada vez que Irán mostraba cierta flexibilidad, esa tendencia hacia la moderación y la integración con el mundo se veía socavada. Israel desempeñó un papel clave en socavar esas tendencias, porque en esencia, a Israel no le preocupa realmente que Irán pueda destruirlo en un sentido físico o literal. Por supuesto, eso es un disparate. Irán no tiene la capacidad de destruir Israel, dado que Israel es un estado con armas nucleares. Pero ese espantajo de la amenaza iraní se utiliza para asegurar el apoyo incondicional de Estados Unidos. Y el objetivo estratégico es garantizar la hegemonía israelí en Oriente Medio. No es porque los israelíes sientan o teman realmente a Irán como una amenaza existencial. Se trata simplemente de afirmar su propia hegemonía y asegurarse de que ningún estado de la región tenga una disuasión viable frente a Israel. Básicamente, Israel puede actuar como le plazca, bombardear cualquier país a voluntad, como hace con Siria o Líbano, y quiere mantener ese mismo estatus con Irán. Una cosa que quería añadir, Pascal, es que esto demuestra realmente lo absurdo que es toda esta guerra. Hubo tantas oportunidades para evitarla,
incluso tan tarde como en febrero pasado, cuando estaban negociando un acuerdo de paz con los omaníes. Los omaníes mediaban entre Irán y Estados Unidos, y los términos de ese acuerdo eran tan favorables para la parte estadounidense. Era el mejor acuerdo que podían conseguir, incluso mejor que el acuerdo nuclear con Irán bajo Obama. Pero el resultado sugiere que esas negociaciones se utilizaron como tapadera para preparar este ataque. Y lo que también resulta bastante doloroso es que socava la credibilidad diplomática de Estados Unidos. Is it undermines America's diplomatic credibility. And which also makes it very dangerous because how can you trust Lo que también lo hace muy peligroso, porque ¿cómo se puede confiar en algo de lo que dice Estados Unidos? Y no solo aquí, por cierto. También está el ejemplo que mencioné de los acuerdos de Minsk, donde Merkel y Hollande básicamente dijeron, en el primer año de la guerra en Ucrania, que estaban utilizando los acuerdos de Minsk como una especie de artimaña para fortalecer a Ucrania de cara a una futura guerra con Rusia. Así que, de nuevo, ¿cómo percibe el resto del mundo este tipo de pasos, esta llamada diplomacia falsa? Es muy peligroso. Pero lo otro que quiero añadir es cómo todo esto podría haberse evitado. Y además, como decía Eldar, cómo la diplomacia, la cooperación y la distensión pueden en realidad fomentar la reforma interna. Si Estados Unidos realmente quiere ver un Irán más democrático y más abierto, la mejor manera de hacerlo es implicarse con la sociedad y con el Estado, porque no va a poder simplemente entrar, como intentó hacer Trump, y eliminar al gobierno o algo por el estilo. Es decir, incluso la idea, en realidad, no estamos hablando tanto de un cambio de régimen, como de una eliminación del régimen, al fin y al cabo, o de esa noción de simplemente destruir el régimen y dejar atrás, supongo, un Estado fallido. Esa sería la idea. Pero aún así, si tienes algo como el acuerdo nuclear con Irán, eso fomenta la reforma interna. Y esto no se aplica solo a Irán, puede aplicarse a Rusia, puede aplicarse a muchos otros países del mundo. Al buscar la distensión, se fomenta el proceso endógeno de democratización. Pero cuando atacas, cuando te vuelves agresivo, cuando lanzas algo como una guerra de agresión no provocada, ¿qué esperas que ocurra? Ahora lo vemos. Ahora ves lo que ha pasado. Mataron a personas que podrían haber negociado con ellos, que podrían haber conducido a un régimen o a un gobierno más moderado en Irán. Y ahora el gobierno es más radical que nunca por culpa de esto. Exactamente. Exactamente. La cuestión es que esa narrativa occidental, que Occidente solo quiere democracias, es una broma de mal gusto. Es una broma de mal gusto. Nunca se dijo en serio. Nunca fueron serios al respecto. Y lo sabemos. Si lo fueran, no tratarían a Arabia Saudí como lo hacen. Nunca fue su intención. Lo que quieren es control, no cooperación. Quieren subordinación. Eso es lo que Lasha Khazradze a veces dice en este programa. Ya sabes que Estados Unidos simplemente no aceptaría un sí. Como respuesta, tienes que comprometerte por completo. You need to completely submit. Y eso es precisamente lo que Irán dijo que no haría. Ahora bien, ¿qué significa esto para la región, Eldar? Azerbaiyán ha desempeñado un papel muy interesante. De hecho, ofreció su apoyo y sus bases incluso para ataques procedentes de Israel durante la guerra de 12 días. Estoy bastante seguro de que en este momento tienen esa integración. Sabemos que Turquía está allí, y Turquía básicamente, bueno, si tuviera que definir el oportunismo o urbanés, para la palabra de Turquía, lo cual no es algo estúpido para un estadio, ¿verdad? Es muy inteligente, realmente increíblemente inteligente. Erdogan es un político muy astuto y juega bien sus cartas, ya sabes. Político extremadamente astuto, no uno con principios o moral, pero no conviene ser demasiado íntegro si quieres llegar al día siguiente. Entonces, Eldar, ¿cuál es tu evaluación de toda la región? Turquía, Armenia, Azerbaiyán e Irán. Bueno, creo que cuando se trata de Azerbaiyán, francamente, el presidente electo está en problemas.
creo que está en problemas. Su apoyo abierto y entusiasta a Israel, el acuerdo de carácter transaccional, la energía y la inteligencia estratégica sobre la presencia de Irán, que Azerbaiyán proporcionó a cambio de tecnología militar de vanguardia, que ayudó a Azerbaiyán a ganar las guerras contra Armenia en 2020 y luego en 2023, además del poder de lobby a favor de Azerbaiyán en Washington. Esa fue la arquitectura del acuerdo entre Azerbaiyán e Israel, y funcionó extraordinariamente bien para ambas partes. Azerbaijan and Israel, and it worked remarkably well for both sides. However, what happened when the current Sin embargo, lo que ocurrió cuando comenzó la guerra actual fue que, a principios de marzo, 2 drones procedentes del territorio iraní aterrizaron en Nakhichevan, la región autónoma dentro de Azerbaiyán. No hubo muertos, pero 4 personas resultaron heridas. Eso demostró lo vulnerables que son Aliyev y Azerbaiyán ante cualquier efecto colateral de la guerra con Irán. ¿Y qué hizo Aliyev? Pronunció un discurso muy combativo. Calificó el ataque con drones de acto terrorista y culpó directamente a Irán, aunque los iraníes negaron que los drones hubieran sido lanzados por ellos y afirmaron que se trataba de una operación de falsa bandera para arrastrar a Azerbaiyán a la guerra. Lo siento mucho. I'm so sorry. So, but what did he do after he delivered that? Pero ¿qué hizo después de pronunciar ese discurso característicamente combativo, agitando su, ya sabes, amenazante puño de hierro contra Irán? Entonces, ¿qué ocurrió realmente después de eso? La única medida real que se adoptó fue cerrar los pasos terrestres entre Irán y Azerbaiyán, lo que por cierto perjudicó más al lado azerbaiyano, pero también a los camioneros rusos y georgianos que participaban en la logística y el comercio transfronterizo con Irán. 4 días después, esa medida se levantó y la frontera se volvió a abrir. Mientras tanto, Aliyev habló con el presidente Pascal Lotaz, y el comunicado azerbaiyano sobre esa conversación sonaba muy cordial, muy positivo. Feels very warm, very positive. Later, just a few days ago, Hace unos días el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas El-Archi, agradeció en lengua azerí a los azerbaiyanos por enviar ayuda humanitaria a Irán. El ministro de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán, Ceyhun Bayramov, respondió tanto en azerí como en persa. Lo que vemos en este tipo de diplomacia bilingüe es un esfuerzo muy deliberado por reducir las tensiones. ¿Por qué? Sencillamente porque Aliyev se dio cuenta de repente de lo vulnerable que es su país, de lo expuesta que está realmente la infraestructura energética de Azerbaiyán. Y Azerbaiyán depende de las exportaciones de energía en torno a un 90%. No se trata de una economía diversificada. Es una economía que depende casi por completo de la exportación de hidrocarburos. Así que lo que tienen es este oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan, a través del cual Israel, por ejemplo, recibe más del 40% de sus necesidades de petróleo, y luego está toda la infraestructura de petróleo y gas en el Caspio. Toda esa infraestructura es extremadamente vulnerable a los misiles iraníes. Y lo que vemos en el Golfo Pérsico es que Irán, en represalia por el ataque que ha sufrido, no duda en atacar la infraestructura energética de los países vecinos. Así que se puede debatir hasta qué punto esta es una estrategia inteligente o contraproducente, pero está claro que hay una estrategia. Y esa estrategia consiste en infligir el mayor daño posible a la región en general como represalia por un ataque contra Irán. Y por cierto, los iraníes dejaron muy claro a todo el mundo que esto es lo que harían si eran atacados, así que están cumpliendo. En ese contexto, Azerbaiyán no es esencialmente diferente de los países del Golfo. Es muy vulnerable. Así que Arif entiende que le conviene minimizar las tensiones, de ahí las medidas de desescalada, el envío de ayuda humanitaria, esta diplomacia a nivel de ministros de Asuntos Exteriores. Pero también creo que el factor turco es importante. Y ya que has mencionado a Turquía, es un punto muy acertado. Turquía no está interesada en un conflicto con Irán. Tiene sus propias preocupaciones sobre la posible desestabilización y desintegración de Irán. El factor kurdo entra en juego ahí.
the Kurdish factor comes into play. So Turkey definitely is not looking forward to any. Así que Turquía definitivamente no tiene ningún interés en la existencia de entidades kurdas semiautónomas y mucho menos independientes en la región. Es concebible que hasta cierto punto Erdogan también haya desempeñado aquí un papel moderador. Además, hay otra cuestión que tiene más que ver con la dinámica entre Turquía, Azerbaiyán e Israel. Los turcos siempre quieren reafirmar su papel como principal aliado de Bakú. En otras palabras, si hay que elegir entre Ankara y Tel Aviv, Bakú debe optar por su alianza con Ankara. Esa es la posición de Turquía. Y francamente, en la situación que ahora se está desarrollando en Oriente Medio, vemos que Israel cada vez más presenta a Turquía como su próximo enemigo. Increasingly frames Turkey as its next enemy. In fact, they speak of it. De hecho, hablan de ello abiertamente. Y eso en realidad remite al punto que mencioné antes, que para los fines de la hegemonía israelí no puede haber ningún poder militar o económico fuerte en las cercanías. Así que todos deben ser o bien estados fallidos o estar sometidos a la voluntad de Washington y Tel Aviv, como ocurre por ejemplo con Egipto y Jordania. En este contexto, Turquía, como país poderoso con un ejército fuerte y una política exterior independiente, es vista cada vez más y presentada deliberadamente por actores israelíes y pro-israelíes como la próxima amenaza para Israel. Y por supuesto, eso introduce un elemento de tensión en las relaciones entre Turquía y Azerbaiyán, sí. Between Turkey and Azerbaijan. Pietro, do you want to speak to that? Because I mean, this is Pietro, ¿quieres comentar sobre eso? Porque quiero decir, esto es muy importante. ¿Debería esto preocupar un poco a Erdogan? Verás, la semana pasada circuló un video, lo publicó alguien en Israel, no el Estado, y se convirtió en un meme. Mostraba a todos los líderes políticos que Israel ya había eliminado esperando en una sala de espera. Y luego al final, cuando la cámara se mueve, aparece Erdogan esperando con su número para entrar en la sala de sacrificio. Quiero decir, este tipo de cosas están ahí fuera. Pietro, ¿qué crees que va a suponer esto para la geopolítica regional? Creo que esto también refuerza un poco, bueno, quiero decir, en realidad, Turquía tiene que tener cuidado, porque todo el petróleo que viene de Bakú pasa por Turquía hacia Israel. Al mismo tiempo, la calle turca es increíblemente anti-israelí y muy simpatizante de Palestina. Así que este es un gran problema. Coloca a Turquía en una posición mucho más difícil, pero también ejerce más presión sobre ellos, ya que se ven a sí mismos siendo señalados. No solo en el caso de este vídeo, que está ambientado con esa canción de The Doors, The End, donde Erdogan es el último en la sala de espera en ser, supongo, eliminado. Pero además, incluso Naftali Bennett fue y dijo directamente a la cámara que ya sabes, Turquía es el próximo Irán. Turquía es el próximo Irán. Y eso lo dice nada menos que el ex primer ministro de Israel. Así que, si eso no es un mensaje claro, no sé qué lo es. Además, como dice el Dar, la destrucción o el desmantelamiento de Irán para que Turquía tenga un problema con los kurdos. Especialmente cuando ven que Trump, en realidad, ha estado intentando cortejar a los kurdos en Irán. Ha estado intentando quizá hacer una especie de resurgimiento del proyecto Mahabad en el Irán actual, o algo por el estilo. Y parece, por lo que he leído más recientemente, que los kurdos no están interesados en esa propuesta. No están interesados en esa propuesta porque también han sido engañados por Estados Unidos en el pasado, en tiempos recientes, quiero decir. Así que creo que, al final del día, y además otra cosa, creo que Turquía es muy consciente de cuáles son las intenciones de Israel, pero está jugando sus cartas de forma muy hábil y muy inteligente. Además, creo que todo este incidente del aeropuerto de Najicheván en particular, tal como decía Eldar, hizo que Aliyev se diera cuenta de que no es invencible, especialmente después de la conquista y la limpieza étnica de Nagorno-Karabaj. Existía esta idea de, ahora soy una gran potencia, una potencia media, quizá incluso una gran potencia, algo así. Pero entonces comprendió que no, que en realidad también es un estado pequeño,
y que tiene las preocupaciones de un Estado pequeño. I'm a small state too, and I have the concerns of a small state, and I'm not somebody who can go in and Y no soy alguien que pueda entrar e invadir el norte de Irán, porque el Estado en Irán, al contrario de lo que pensaba Israel, al contrario de lo que pensaba el presidente Trump, e incluso supongo, ya sabes, la CIA pensaba, creían que el gobierno iraní podía ser tan débil que si eliminaban al líder supremo, todo el edificio se derrumbaría. Lo cual me hace preguntarme seriamente, Pascal, ¿quiénes son los asesores sobre Irán en Washington, D.C.? Porque, supuestamente, han leído sobre Irán, supuestamente están formados en estudios regionales, o saben algo sobre estos países, deberían. Y además, tienen información de inteligencia. Exacto. Así que deberían saber lo sofisticado que es ese gobierno en Irán, lo estructurado y lo fuerte que es, y que no es algo que puedas eliminar simplemente quitando a un solo líder. Porque ya sabes, han sido capaces de reemplazar líderes y seguir adelante. El hecho de que piensen lo contrario. Y además, lo que realmente me impacta de esta guerra es esa especie de dimensión religiosa, ¿verdad? Tienes a Pete Hegseth básicamente rezando por la victoria y rezando por la violencia contra nuestros enemigos. Es casi como, si alguna vez lo has leído, ese gran clásico antibélico del escritor estadounidense Mark Twain, titulado La oración de la guerra. Y me recordó exactamente a eso, cuando ves a Hegseth rezando por la violencia contra nuestros enemigos y demás. Realmente me hace cuestionar hasta qué punto hemos avanzado, o quizá en qué creemos. E incluso, citando directamente a Aliyev cuando se reunió con J.D. Vance, dijo, Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Ya sabes, ese tipo de cosas. Una fuerza militar, la más poderosa. Pero ahora ves cómo es que, supuestamente, el país más poderoso del mundo se encuentra con Irán, teniéndolo a su merced, con el estrecho de Hormuz, con la forma en que está librando esta guerra. No es la guerra que Trump y Netanyahu pensaron que iba a ser. Sí, estamos viendo el fin del poder. Es decir, no existe tal cosa como el poder ilimitado. Ningún estado lo tiene, ni siquiera Estados Unidos. Es muy poderoso, pero incluso eso tiene sus límites. Pero sabes, Eldar, eso que me contaste, de que el 40% del petróleo israelí proviene en realidad de Azerbaiyán, es muy interesante, porque los iraníes, por supuesto, lo saben, ¿verdad? Y como dijiste, han demostrado estar dispuestos a destruir infraestructuras, incluso si se encuentran en terceros estados. Ahora bien, el hecho de que no lo hicieran en Azerbaiyán, de que permitieran que ese petróleo siguiera fluyendo cuando podrían haberlo detenido, ¿qué te dice eso sobre la estrategia iraní hacia el Cáucaso Sur y toda la región? El hecho de que no atacaran infraestructuras que podrían haber golpeado para dañar a uno de sus dos principales enemigos. Bueno, creo que el elemento turco es claramente importante aquí porque ese oleoducto pasa por Turquía y Turquía se beneficia en términos de tránsito. Así que pienso que ese es uno de los elementos estratégicos detrás de la contención iraní. En general, no tengo la impresión de que Irán quiera una guerra en todos los frentes al mismo tiempo, al menos por el momento. Por ahora, está claro que la prioridad, el foco, está en el Golfo Pérsico. Pero eso no significa que el Cáucaso Sur, en particular Azerbaiyán, y sus vínculos con Israel, no sean motivo de preocupación para Irán. Al contrario, diría que después de la guerra, Irán posiblemente emergerá como un estado más débil en un sentido convencional, pero también mucho más radicalizado, mucho más intransigente. Y para Aliyev, eso significa que tendrá que tratar no con el líder supremo, Ali Khamenei, ni con el presidente, Pascal Lotaz, sino con miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica curtidos en combate, que contemplan las relaciones con otros países estrictamente desde una perspectiva de seguridad. No ven a Azerbaiyán principalmente como una nación musulmana chií hermana, el tipo de retórica que el liderazgo clerical en Irán aprecia especialmente. Ven a Azerbaiyán a través de un prisma puramente pragmático de poder y seguridad,
Y lo que ven es una estrecha alianza con Israel, y eso determinará su futura estrategia hacia Azerbaiyán. Preveo que se volverá mucho más dura y radical, e incluso sí, much more hardline and radical. And el Estado, incluso si Irán queda debilitado al final de esta guerra, seguirá siendo lo bastante fuerte como para infligir daños intolerables e inaceptables a Azerbaiyán. Eso, a su vez, creo que llevará a Aliyev a reconsiderar o de algún modo recalibrar sus relaciones con Israel, que Teherán considera claramente demasiado estrechas para su comodidad. Esos lazos se están convirtiendo en una carga estratégica para Bakú. Y como estábamos comentando, eso no se debe solo a Irán, sino también a Turquía. Así que lo que preveo es que habrá algunos intentos de desvincularse de esa relación, de cerrar las líneas con Israel en lo que respecta a Bakú. Eso tendría mucho sentido. Pietro, ya estamos llegando a la marca de 1 hora. Así que, Pietro, quizá dedica tus últimos 2 minutos a tus comentarios, lo que quieras añadir a esto, y luego una última palabra para Eldar antes de que terminemos. Una cosa que quiero añadir a esto es de dónde proviene la impresión aquí en Armenia, porque en Armenia la gente está observando todo esto con gran preocupación, como te insistía la última vez en el podcast. Esa preocupación se convirtió en alarma una vez que comenzó la guerra. Al principio, la gente seguía esta guerra muy de cerca, aunque ahora también está centrada en las elecciones que se celebrarán aquí en junio. También debo decir que la situación con la guerra en Irán ha dejado en suspenso indefinidamente toda la idea del llamado Corredor de Sanguesur, el plan para una ruta a través de la provincia sureña de Syunik, en Armenia. La idea era que Trump arrendara de algún modo un corredor por el sur de Armenia durante 99 años o algo así, pero todo ese concepto está ahora completamente paralizado. Ahora, Nikol Pashinyan, el primer ministro, sigue actuando como si nada hubiera cambiado, ¿verdad? Porque incluso los medios aquí en Armenia, incluso los medios de Pashinyan, no los de la oposición, sino los afines al gobierno, creían y de hecho predecían que Irán sería derrotado por Estados Unidos en esta guerra. Pero en realidad, estamos viendo que ocurre lo contrario. Las expectativas se han trastocado por completo debido a la forma en que Irán ha librado esta guerra. E Irán lo ve. Irán ve cómo las acciones de Pashinyan hablan más alto que sus palabras cuando se trata de las relaciones con Teherán. Pero incluso en el ámbito interno de Armenia, Pashinyan tiene grandes problemas. Quiero decir, justo ayer fue Domingo de Ramos aquí en Ereván, y Pashinyan fue y se abrió paso a empujones en medio de una misa. Había un padarak, ya sabes, donde básicamente toda la iglesia de Santa Ana en la calle Abovian, estaba completamente llena de gente, y él entró a empujones con su equipo de seguridad. Hubo algunos altercados y todo eso, pero fue una completa vergüenza. La gente allí estaba muy molesta con lo que intentaba hacer, convertir algo tan sagrado como la misa de la iglesia armenia en una declaración o un mitin político. Y eso sin contar lo que hizo el fin de semana pasado, cuando salió a intentar conseguir apoyo de los votantes en las calles. Fue en el metro de Ereván y acabó en una acalorada discusión con una mujer que era refugiada de Artsaj, Nagorno-Karabaj. Le gritaba, diciéndole algo como, vosotros sois como fugitivos, vosotros sois prófugos. Ese tipo de cosas, básicamente negando que fueran víctimas de limpieza étnica. Le dio una lección a esa mujer. Y hay que pensar cómo se percibe algo así en una sociedad como la Armenia, que es muy tradicional y conservadora, de tipo oriental, caucásica. Ella estaba allí con su hijo pequeño, y uno puede imaginar cómo se ve algo así en Armenia. Así que Pashinyan es casi como si estuviera cometiendo un error tras otro, políticamente, antes de las elecciones de junio. Así que no le va muy bien. Elecciones en junio en Armenia, perdón. Sí, elecciones en junio en Armenia. Eso es lo que digo. No pinta muy bien para él.
Y la guerra en Irán también lo debilita, no solo porque el comercio se ha suspendido indefinidamente, sino también porque la afirmación de Pashinyan, de que ya sabes, el señor Aliyev, el señor Trump y yo juntos apoyamos la paz en la región, que yo soy el candidato de la paz, esto es lo que dice Pashinyan, paz, 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 paz. Y, sin embargo, una de las partes de llamada paz está librando, ya sabes, el mayor crimen de guerra, una guerra de agresión contra Irán en colaboración con Netanyahu e Israel. in tandem with Netanyahu and Israel. And you see what people see this. I mean, Y verás, la gente se da cuenta de esto. Quiero decir, incluso los aldeanos armenios de las regiones ven que hay una desconexión entre la retórica de Pashinyan y la realidad, que, en realidad, Trump no es un hombre de paz. Pashinyan y Aliyev incluso estaban nominando a Trump para el Premio Nobel de la Paz y todo eso. Pero ahora, toda esa idea de que Trump es un hombre de paz se está desmoronando por completo, porque empezó esta guerra en Irán, y ya ves lo que está pasando. Edetsan también está señalando que a esta. ¿Quieres ofrecerle algo? Incluso Pashinyan intentó ofrecerle o... Even Pezeshkian was offering him an offer. Pezeshkian was saying, look, he even was apologizing. Porque Eshbian decía, mira, incluso estaba pidiendo disculpas a los estados vecinos, diciendo, bueno, ya sabes, quizá podamos calmar un poco las cosas aquí. Y Trump rechazó de plano esa oferta de paz. Aquella fue una oferta del 7 de marzo, y la destruyó por completo. Y ahora, cuando los mercados van realmente mal, terriblemente mal en Estados Unidos, está buscando desesperadamente una vía de escape. Y se puede ver que no está terminando como él cree que va a terminar. Así que, esa es solo mi opinión al respecto. Las elecciones en Armenia van a ser muy interesantes de ver cómo se desarrollan. Interesting to see how that goes down here. Sí, también veremos si se resuelve de forma democrática. Pero hemos llegado a la marca de 1 hora. Eldar, tus palabras finales para reunirlo todo en una buena declaración final. Beautiful final statement. Well, first of all, I'd like to Bueno, ante todo me gustaría decir que siempre he sido, y consta en los registros, por cierto, muy escéptico respecto a todo este plan. Y no es necesariamente, ya sabes, una cuestión de sentirme profundamente satisfecho por poder decir, ya os lo dije. Pero, aún así, creo que eso es cierto. Desde el principio, el viaje fue más bien un espejismo, más bien un ejercicio de relaciones públicas para Donald Trump, un peldaño hacia su Premio Nobel de la Paz. Nunca vi ninguna sustancia real en ello. Lo que creo que ha cambiado ahora con la guerra, o más bien, quizá no ha cambiado, sino que se ha puesto de relieve, es que el compromiso de Estados Unidos con la región es errático y superficial, especialmente con una administración tan torpe diplomáticamente, tan poco profesional, tan reacia e incapaz de cumplir con nada, dirigida por un presidente claramente no apto para liderar el país, con un servicio diplomático vaciado. with a hollow-out diplomatic service. It just beggars belief. It's just Es simplemente increíble. Resulta asombroso que alguien base su estrategia y su futuro en la suposición de que el proyecto STRIP es una base sólida para la implicación de Estados Unidos en el Cáucaso Sur. Y francamente, dado cómo va la guerra con Irán, quizá incluso para mejor, imagina que Estados Unidos empezara a establecer una presencia sostenida en Armenia con una infraestructura real en la que participaran empresas estadounidenses. Quién sabe, con el tiempo, tener tropas sobre el terreno solo convertiría a Armenia en un objetivo para Irán, cosa que ahora no es. Armenia target for Iran, which it currently isn't. So, and therefore, Por lo tanto, creo que la lección que los países de la región sacarán de esta guerra es que adherirse a estos planes promovidos por actores extrarregionales con un compromiso muy incierto hacia la región es sencillamente un camino hacia la perdición. Los problemas regionales deben resolverse entre los propios países de la región, basándose en el respeto mutuo a la integridad territorial, la soberanía y sus intereses. Así que estoy convencido de que solo un enfoque regional, una integración regional puede resolver los problemas en el Cáucaso Sur, por supuesto con la participación de vecinos importantes como Turquía e Irán. of course, also involving important neighbors like Turkey and Iran.
And also, just to follow up on that, I just wanted to add. Y además, solo para dar seguimiento a eso, quería añadir una cosa más, Pascal. Este es más o menos mi punto final sobre el tema. Esta fue exactamente la idea presentada por Rusia e Irán en su acuerdo de asociación estratégica. Dijeron que la mejor manera de lograr la integración regional es que los países de la región se unan y trabajen juntos. No se trata de, bueno, trabajarían para expulsar a aquellas fuerzas externas que intentan crear inestabilidad y tensión en la región. Y de hecho, Rusia, junto con China, ha desempeñado un papel muy importante en el apoyo a Irán en esta guerra. Supporting Iran in this war. Tenemos las fuerzas de la división frente a las fuerzas que intentan unir las cosas para lograr alguna forma de prosperidad mutua en el futuro. Y bueno, ya veremos a dónde lleva esto. Pero también estoy bastante seguro de que esto demostrará que un enfoque soberano y neutral es a veces lo más racional, en lugar de intentar aliarse contra unos u otros. Formar bandos no suele ser la mejor idea, especialmente en un mundo multipolar. Ha sido sumamente interesante. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias por recibirnos. Lo apreciamos mucho. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias por vernos. Gracias. Thank you. You again too. Пока.